mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para aquellos que no me conocen, me presento aquí su fiel amigo Jonix, documentándoles un día más un nuevo rinconcito de Cuba. En el día de hoy nos encontramos justamente en la avenida Salvador Allende, que muchos de ustedes la conocen como la avenida Carlos III. Para aquellos que no lo sepan, yo estuve alrededor de un mes y pico trabajando aquí, o sea, en estos alrededores, en lo que fue la campaña de vacunación. Y bueno, frente me quedaba mi facultad de estomatología. Y consideré interesante algunos lugares que se encuentran en esta avenida, así que por eso me los traje en el día de hoy conmigo juntos para acá, para que conozcan sobre estos lugares y toda la historia que guarda. Así que nada, te invito a que veas el video hasta el final, te acomodes y lo disfrutes. No lo demoro más, venga ahí. A ver, en el día de hoy vamos a hacer un formato de video diferente. Como se está haciendo prácticamente imposible caminar por las calles de La Habana en este mes de agosto con el clase calor que hace, no quiero que me estén mirando tanto mi cara, derritiéndome, descongelándome el calor. Entonces en el día de hoy voy a mostrarles más los alrededores y voy a tratar de no salir yo tanto frente a cámara. Para que más o menos se ubiquen dónde estamos, llegamos a la ciudad deportiva, ahí esperamos un P12. Lo cogimos y nos bajamos aquí en la terminal de ómnibus, que bueno, ya la pasamos pasamos la terminal de ómnibus aquí en La Habana, pasamos la sala polivalente y bueno, ya nos estamos acercando a la avenida Salvador Allende. Quise irles hablando sobre todos los lugares que íbamos a visitar en el día de hoy, pero créanme, entiéndanme que soy una sola persona, entonces no podía estar al mismo tiempo hablándoles, fijándome en lo que estaba grabando la cámara, si estaba desenfocada y no. Entonces decidí hacer el resto del video grabándoles una voz en off cómodamente desde mi casa. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es la avenida Salvador Allende. Como les dije al principio del video, su antiguo nombre era la avenida Carlos III. Por eso es que la mayoría de las personas comúnmente la conoce como avenida Carlos III. Se le dio el nombre del presidente chileno que presidía Chile en aquel entonces en el mes de octubre del año 1973. Esta calle fue construida por orden del gobernador Miguel de Tacón en 1836 y conecta el cruce de las calles Ruinas y Velascoín en el Castillo del Príncipe. Aquí encontramos varias edificaciones notables que a lo largo del recorrido van a poder ver en el video, incluida la Facultad de Estomatología, mi Facultad de Estomatología, en la cual me pasé 5 años estudiando, la Facultad de Veterinaria, que la veremos más adelante, el Centro Comercial Plaza Carlos III, que bueno, ya lo hemos mostrado en algunos de los videos, y la Logia Masónica. Bajando la avenida Salvador Allende, con lo primero que nos tropezamos es con la Facultad de Estomatología, que es una institución universitaria que fue creada el 19 de noviembre de 1900 bajo el nombre de Escuela de Odontología. Sí, no se asombren, tuve que prepararme y mucho para este video. El edificio donde se inició la escuela había pertenecido a la Guardia Civil Española y funcionaba como cuartel y hospital de sangre. Entre otras de las edificaciones, en esta avenida encontramos la Quinta de los Molinos. Es un monumento nacional situado en la ciudad de La Habana, Cuba, obviamente, como todo lo que van a ver en este video. Importante por haber sido residencia de los capitanes generales durante el periodo colonial. Residencia además también de Máximo Gómez, como pudieron ver ahí en el letrero, y por albergar al Jardín Botánico de La Habana. Y el Museo Máximo Gómez, que en algún momento, cuando, saben, la pandemia mejore y tal, me gustaría hacer un video entero sobre los interiores y cómo es por dentro esta Quinta de los Molinos. Se preguntarán por qué se llama Quinta de los Molinos. Bueno, es llamado así debido a la antigua existencia de 2 molinos utilizados para moler tabaco y obtener rapé, ambos de muchísima pero muchísima demanda a finales del siglo XVIII en toda Europa. Muy importante. Se lo estoy grabando desde lejos para que sepan identificar. Bueno, ese portoncito ahí que ven con los muritos azules allá es la clínica veterinaria. Antes era esta edificación que se conocía como la Facultad de Veterinaria, donde los estudiantes pasaban su universidad y se graduaban como veterinarios, pero esa edificación que ven ahí con el decurso del tiempo pasó a formar parte de la Facultad de Estomatología. Es lo que se conoce actualmente como la Facultad de Ciencias Básicas de Estomatología, donde los estudiantes de primero y segundo año pasan su grado y después suben a la facultad hacia allá arriba,
para pasar tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Como se pueden haber dado cuenta, acabamos de llegar a la calle Armendáriz. Entre dicha calle y la calle Carlos III, cerca del Lugareño, específicamente en el centro de La Habana, radica el famoso Estudio 50. En este lugar lo que nos vamos a encontrar es una nave súper inmensa construida hace ya más de 100 años. Antes era una fábrica de espejos, que bueno, se pudieron dar cuenta que lo primero que les enseñé antes de llegar a este estudio fue una cristalera. O sea que eso viene siendo lo poquito que quedó de esa fábrica de espejos. Hoy es un espacio donde convive fotografía, audiovisual, música y arte. Dicho proyecto fue fundado por Luis Mario Gel en 2012. Con el propósito de crear un sitio para la fotografía profesional de artistas y personalidades de la cultura cubana. Déjenme hacerles una pequeña anécdota. Yo, de persona carismática que soy, le pedí permiso al dueño que estaba, saben, como que custodiando el lugar. Y gracias a Dios me dejó entrar y pude grabarles lo poquito que pudieron ver del interior de este Estudio 50. Que de hecho, antes de la pandemia yo tuve la oportunidad de estar dentro de sus instalaciones en un evento de la famosísima tienda independiente clandestina. Y para no desviarnos, frente a este Estudio 50 nos encontramos con el Parque de la Pera, el parque más famoso de estos alrededores. El mismo está ubicado dentro de la periferia de las avenidas Carlos III, Boyeros, Ahí Estarán y 19 de Mayo. Su nombre se debe a las características del por qué allí se encuentra perteneciente, ya que se dice que si miras el parque desde las alturas, toma imaginariamente la forma de la fruta. En este punto de recorrido vamos a estar hablando sobre dos de las calles que no podía dejar de mencionar en este video sobre la avenida Salvador Allende o avenida Carlos III, que es nada más y nada menos que la calle o la calzada de Ahí Estarán, la cual hace una intersección con la otra calle de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy, que es la calle o la calzada de Infanta. La calzada de Ahí Estarán es una avenida joven en La Habana. Muy probable que tenga menos de 200 años según los cuentos callejeros. Me imagino que deben tener curiosidad sobre la existencia del nombre de esta calzada o de esta calle. Bueno, déjenme contarles que existen dos versiones del origen de su nombre. El más divulgado es que se le nombró así en honor a un noble francés. La otra versión es que cuando Ahí Estarán solo llegaba hasta la intersección con 20 de Mayo, era por esa zona por donde corrían los malhechores que huían. Entonces dicen las viejas leyendas, las personas con mayor edad de los barrios de esta zona, que cuando las autoridades los buscaban se preguntaban si ahí estarán, lo cual degeneró el conocido vocablo Ahí Estarán. Y terminamos este recorrido con una calle no menos importante que el resto del video, la calle Infanta, la cual recibió su nombre en honor a la infanta Isabel, hija de Fernando VII y María Cristina, que después reinara en España con el nombre de Isabel II. Tanto el rey Felón Fernando como su hija, la reina Cádiz Isabel, tuvieron monumentos en La Habana que fueron defenestrados durante la República. Curiosamente, la calle Infanta era la única de las calles importantes de La Habana cuya numeración corría de sur a norte y no a la inversa como era lo usual en el resto de la ciudad, por lo que los primeros números correspondían a las inmediaciones de las esquinas de Texas y los últimos a los inmuebles cercanos a la avenida de Washington.
Y bueno, con estas geniales vistas de la calle Infanta, de la calle Estarán, de la avenida Salvador Allende, damos por concluido el video de hoy. Espero que les haya gustado este formato de video. Es algo diferente, ¿sabes? En estos meses de agosto, salir a grabar a la calle es un infierno porque, ¿sabes? Te pasas todo el día sudado. Y creo que es mejor traerles este tipo de formato por estos meses o por estos días para que, ¿saben? Vean más de los alrededores que estamos visitando en los videos. Así que déjenme todas sus impresiones ahí abajo en los comentarios que creen si hacemos más videos con este formato. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que yo soy Yonex y esto es Dose. Chao.